Bueno, muy buenas tardes para todos. Este video es con el fin de mostrarle el tiempo que puede durar el coronavirus con datos estadísticos, con datos publicados eh, y pues solamente con algo de matemática. Nosotros estamos en este momento en la prevención del contagio y tenemos que revisar cómo va a evolucionar el, el virus, ¿sí? Y para eso ya tenemos estadística de cómo está evolucionando en este momento. Y eso nos va a permitir pensar en la atención del manejo, el desastre de la calamidad, sea que se llame emergencia, calamidad, desastre, e impacta a todo el país, impacta a todo el mundo, tenemos que pensar en cómo lo vamos a atender. Y después pensar en una fase de recuperación. Para el tema de prevención del contagio, pues voy a ser muy breve. El objeto del video es mostrar cómo va a evolucionar. Ya hemos escuchado el aislamiento en casa, el lavado de manos, la bioseguridad, el distanciamiento social y hay muchas más que nos han presentado y todas las que a ustedes se les ocurra. Lo que me interesa en este video es mostrarles es la evaluación actual. Esa evaluación actual ya está cuantificada. Eso no quiere decir que no pueda cambiar, puede cambiar, pero tenemos una información que nos va a ayudar en este momento. Los países que no han tomado medidas serias de control, cada 3 días se duplican los casos. Mientras que en países que al principio pues sufrieron del contagio, pero tomaron medidas serias, ya cada 10 días se duplican los casos. Entonces ahí nos aparece la duda de cuánto duraría esta situación. Aquí hay una curva que sé que está un poco borrosa, que es presentada por un diario, pero la voy a pasar rápidamente. Lo importante es que miremos que todas las curvas de todos los países tienen el mismo comportamiento. Y en la siguiente gráfica se ve mucho mejor. Aquí vemos cómo España, Corea del Sur, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México, todos tienen un crecimiento muy parecido. Cuando vemos la curva anterior en una gráfica logarítmica, que es simplemente una manera de presentar los datos, vemos esta relación, que ya es estadística, es algo ya que se puede proyectar. ¿Y por qué es estadística? Pues porque todas las personas vivimos de maneras muy similares, así estemos en otras ciudades y tenemos interacciones muy similares y porque al fin y al cabo la forma de contagio y nuestra sangre es estadística. Por eso es que a nosotros nos pueden contar glóbulos rojos y demás sin ningún problema. Se lo digo sin ser médico. Esto es del diario El País de España y quedan los créditos que tiene un archivo muy bueno y muestran que en Brasil, en Chile, en Colombia y en Ecuador tienen un comportamiento muy similar. Y ese comportamiento se concluye de la siguiente manera. Es que cuando no hay medidas, cada 3 días se duplican los casos. Entonces aquí hay un ejercicio sencillo, pero real y que le aplicaría a cualquier país. Y es que si hoy llevo el octavo día en un país y tengo 102 casos, en 3 días serían 8 más 3, 11, tendría el doble de casos, 204. 3 días más, 14, tendría el doble de casos, 408. Entonces aquí están los días 8, 11, 14, sumando de 3 en 3 y aquí están las fechas. Con base en eso vemos que si de seguir esta propagación, aproximadamente en 62 días tendríamos 26 millones de personas y en 65 días 53, que sería hacia el 16 de mayo. Esos datos se observan en esta gráfica, pero al ser una representación lineal, pues no deja ver la gravedad, no deja ver el impacto, porque aquí al principio pareciera que crece muy despacio en los primeros días, pero en la siguiente gráfica, que es una representación logarítmica, sí es claro, que el 20 de marzo tenemos 102, el 23 tendríamos 200 y cada 3 días se empezarían a aumentar hasta tener 53 millones de personas. Este es el ejemplo de Colombia, con los 108 casos que están reportados al día de hoy. Igual no va a importar cuál país sea ni en qué momento lo hagamos, lo que importa es la regla, que cada 3 días se están duplicando los casos.
Eso es como se da cuando los países pues no han tomado medidas serias. Sin embargo, otros países que ya han sufrido, como son Corea del Sur y China, bajaron esas tasas de contagio mediante la toma de medidas serias, ¿sí? De aislamiento, de trabajos de casa y demás que escuchamos muy seguido. Y ellos han logrado que cada 10 días se dupliquen los casos, incluso más de 10 días. ¿Qué pasaría si esto fuera así? Tenemos ahora las fechas 20 de marzo, 30 de marzo, 10 de abril, 20 de abril y los días 8, 10, 28 y tenemos los casos. Aquí vemos la curva de crecimiento y si la vemos en una representación logarítmica, eh, vemos que los días que se demoran son, son bastante más largos, ¿sí? Ya iríamos desde marzo hasta septiembre. Eso quiere decir que de manejarse tendríamos que prepararnos hasta septiembre aproximadamente. Pues con estas tasas de contagio, y es que cada 10 días se duplican los casos, ¿sí? Como está sucediendo en China y en Corea del Sur. Entonces, regresando a nuestra tabla inicial, estamos viendo el tema de prevención, pero el contagio, sin ser pesimista, parece casi inevitable, ya con la evolución actual de cada cuántos días se duplican los casos. Entonces nosotros ya tenemos que pensar en la atención del desastre y después en las fases de recuperación. Atención del desastre, nosotros debemos empezar a prepararnos ya. Y hay un dato alentador o motivador en medio de todo, y es que la tasa de recuperados en China es del 76%. Aquí podemos ver los casos en China, cuántas muertes han sucedido, cuántos se han recuperado y vemos que el 76% ya se han recuperado. Esto es estadística, aquí en China pueden aumentar o disminuir los casos, pero ya en el país se está comportando y a menos que algo raro pasara se va a seguir comportando muy parecido. En España, que siguieron asistiendo a partidos y demás de fútbol, haciendo conciertos y eventos, pues la mortalidad es del 5%. Y en Italia, que es el más afectado, tenemos mortalidades del 8,3%. ¿Por qué? Porque se presentaron un crecimiento muy rápido y eso pues limita los recursos de salud. Podemos ver también el caso de Alemania, que apenas están empezando y registra 0,3%. Bueno, nosotros como sociedad en la preparación tenemos que tener unas premisas. Y es que nadie debe desesperarse ni padecer hambre, por ningún motivo. Nadie debe desesperarse por falta de agua o padecer sed. No se puede dejar que esto se vuelva una película de terror. Y para eso tenemos que preparar esto. ¿Se puede hacer que nadie padezca hambre? Sí se puede hacer. Será difícil tal vez que estemos llenos, pero es distinto tener hambruna a no comer. Y también la sed. Tenemos que tener agua siempre disponible. Y hay que realizar un esfuerzo máximo para que se mantengan los servicios de energía e internet, porque es la forma en que las personas están afrontando pues el encierro. El encierro pues también tanto tiempo, ya podemos ver que incluso puede llegar hasta septiembre, pues es estresante. Debemos voltear a ver a la población vulnerable. Tenemos que pensar en las personas que trabajan y ganan el dinero al diario. Si ellos no salen a sus casas, a las calles, a vender sus productos, a hacer sus domicilios, no van a tener dinero para comprar. Nosotros tenemos que pensar en ellos. Tenemos que pensar en adultos mayores que no están al cuidado de los hijos o de otras personas, en los vendedores informales, en las personas, generalmente mujeres, que ofrecen servicios sexuales. Ellos continúan con necesidad, ellos tienen hijos, también son personas y van a necesitar ayuda. Y las personas de bajos ingresos. Entonces, cuando vayamos a un supermercado, compremos solo lo necesario. Vendedor, por favor, véndale solamente lo necesario para un mercado normal. Y tenemos que estar dispuestos a ayudar cuando los otros lo necesitan. Las premisas de una sociedad las tenemos que construir ahora, no tenemos que esperar a que inicie el caos. Tenemos que tener planes ya para llevarle comida a la gente que tiene hambruna,
para llevarle agua a la gente que tenga sed, para dar soporte a los centros médicos, para dar soporte a los mismos médicos y enfermeros o ayudantes que sufren. Recuerden que hay un 80% de personas que no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Recuerden que ya de los casos presentados hay un 76% de recuperación en China, que fue el país de origen. Solamente con solidaridad, buena fe y deseo de ayudar a todos nosotros podemos sostener la sociedad. Así que hay que estar colaborando para que no caiga y no vamos a caer. El objeto de este video era solamente mostrarles un panorama. Tiene que hacerse otros para pues mostrar cómo vamos a afrontar en serio, pero para poderlo hacer tenemos que tener ese panorama ya claro de cuánto va a durar y qué tan rápido se va a contagiar.